Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a realizar un análisis ético y epistemológico del aborto. Siempre y en todos los casos, el aborto es el aniquilamiento de una vida humana, pues en la fusión de los gametos con la fusión cromosómica comienza a operar como una unidad, una nueva célula humana llamada cigoto, dotada de una nueva y exclusiva estructura informacional que constituye un organismo vivo, un viviente, siendo la base de su desarrollo posterior. Desde ese mismo instante, simultáneamente, queda constituido el código genético llamado genotipo y comienza el ciclo vital con la interacción del genotipo con el ambiente físico, químico y biológico que se denomina fenotipo. Todo lo que sucede a partir de ese instante es parte del desarrollo de un único e idéntico ser. Por lo tanto, no se puede distinguir entre individualidad genética estática e individualidad fenotípica o de desarrollo, pues necesariamente van juntas, siendo justamente la forma dinámica, diacrónica o fenotipo que se deriva y contiene al genotipo como forma estática sincrónica, lo que constituye la individualidad, o sea, la existencia de un nuevo individuo de la especie humana, Homo sapiens, con su propia identidad, sin perjuicio del posible desdoblamiento futuro en el caso de los gemelos monocigóticos. La concepción y lo que sucede a partir de ella es un acontecimiento que puede ser verificado empíricamente por la ciencia moderna. Ahora, los invito a que realicemos, después de esta breve introducción, un análisis ético sobre el tema que estamos abordando. El embrión, desde la perspectiva ética, desde la fecundación, está organizado como un todo o totalidad en el que las partes, células, se relacionan entre sí y con el medio como una unidad o individuo. Nos dice Vila Coro, el embrión es una totalidad, un todo organizado, un individuo de la especie humana, un ser humano. Así como la filosofía considera este estatuto en el plano del ser, por el cual el hombre es persona en tanto es una sustancia individual de naturaleza racional, según la clásica definición de Boecio, la moral y el derecho lo consideran en el plano del deber ser en que se dan ambas ciencias prácticas y así determinan cómo debe ser tratado y reconocido moral y jurídicamente el hombre. Ahora, desde un análisis epistemológico, decimos lo siguiente: en consecuencia, teniendo en cuenta el hecho biológico descrito de la presencia de una nueva vida humana desde el mismo instante de la concepción y sin perjuicio de la consideración filosófica pertinente desde el punto de vista jurídico, corresponde que el ser humano en estado embrionario o fetal deba ser tratado y reconocido como persona y como tal como sujeto de derecho, portador de determinados bienes humanos que le pertenecen por el solo hecho de ser humano, entre ellos el bien básico y primario de la vida, y por tanto objeto de debido reconocimiento, garantía y tutela por el resto de la comunidad.
Por tanto, el fruto de la generación humana desde el primer momento de su existencia, es decir, desde la constitución del cigoto, exige el respeto incondicionado que es moralmente debido al ser humano en su totalidad corporal y espiritual. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción, y por eso, a partir de ese mismo momento, se le deben reconocer los derechos de la persona humana, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida. Ahora, los invito a que realicemos un análisis axiológico, es decir, desde los valores. El embrión o el feto no es una parte del cuerpo de la madre, como se ha dicho. Eso es falso. Es otro ser humano distinto, con su ADN, su sistema inmunológico, su grupo sanguíneo. Es otro ser humano distinto que, esto sí, está en situación de total dependencia respecto de la madre, al menos hasta el 5º mes, en el que hay ya cierta probabilidad de que pudiera vivir si naciera. Entonces, eliminarlo es negarle el cuidado que necesita ese ser humano totalmente dependiente. Es como dejar morir a un hijo o a una persona de la tercera edad a nuestro cargo, que dependen de nosotros. Y se considera que los padres tienen la obligación de cuidar a sus hijos, y se sanciona al que no ayuda o socorre a un herido o a un accidentado. Además, los hijos no son propiedad de sus padres, como si fueran un producto de consumo o una cosa. De hecho, si unos padres no cumplen con sus deberes paternales, se les puede retirar la custodia de sus hijos. Pero, en cambio, con el aborto pueden abdicar de toda responsabilidad y asesinarlo. Esto nos conduce a una conclusión. Todo ser humano tiene derecho a la vida. Este derecho es fundamental, es dado por Dios y es inviolable. Desde la antropología filosófica, el feto es persona humana desde el momento de la concepción y tiene alma. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. El aborto es un asesinato de una persona. Un embrión sí es un ser humano, pues su desarrollo dará lugar a un adulto sin ninguna otra posibilidad, con derechos que lo protegen ante la ley. Este efecto, o en efecto, el embrión humano es una sustancia individual de naturaleza racional, un ser individual distinto de ella, de la madre, un ser humano con identidad genética propia que lo constituye ontológicamente, es decir, con un ser propio, único, valioso, irrepetible, por lo tanto digno de respeto, y que se desarrolla de forma gradual, progresiva y constante por medio de un principio intrínseco, demostrando que no es un cúmulo de células, sino un ser personal, un organismo en desarrollo. La vida es un don de Dios, no es dado por nadie, solo por Dios. Y la ley a favor del aborto no es una manifestación de modernización, es un retroceso de la humanidad. Es el asesinato de las futuras generaciones, es la firma de la condenación de un pueblo, es una cultura de muerte, es un signo de decadencia humana. El aborto
no evita a una mujer ser madre, sino la convierte en madre de un niño asesinado, abortado, con el consentimiento de ella, cuando este aborto es provocado y es deseado. Mis hermanos, a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.